Fue en el año 2012, estábamos Javi y yo sentados en la oficina pensando a ver qué proyecto presentar a la ACI. Queríamos trabajar el tema de los cursos en la universidad. Sabíamos que había que mejorar nuestras intervenciones. ¡Y tanto! Demasiada incertidumbre hasta que comenzaba el curso. Íbamos sin saber si habría 200 o 15 alumnos. ¡15 o 200! ¡200! El éxito o fracaso de una sesión al final dependía pues, del buen hacer del experto invitado. No controlábamos los espacios físicos. Salones de actos inmensos, seminarios diminutos, sillas ancladas al suelo. Para colmo, además, los cursos estaban en la cabeza de Javi. Hacía encaje de bolillos en función de las circunstancias, mientras los demás lo mirábamos con los ojos como platos, viendo cómo resolvía todas las situaciones. Y a pesar de todo esto, nuestras formaciones eran bastante bien valoradas, especialmente los contenidos y metodologías, que rompían con los convencionales en el ámbito de la universidad. Lo cual no es tan difícil. Evaluar era algo que teníamos que hacer. Y empezamos a pensar cómo podíamos mejorar. Cuando Madre Coraje se pone en contacto con nosotros, lo que nos cuenta en primer lugar es el proyecto que ellos están implementando en las diferentes universidades de Andalucía. Bueno, pues que es un proyecto de cursos universitarios sobre educación para el desarrollo y comunicación solidaria. Nosotros les presentamos un pequeño proyecto de intervención en el que hay una línea de observación de sus cursos para nosotros conocer a qué nivel se encuentran, otra línea un poco de asesoramiento pedagógico sobre la programación de sus cursos y otra línea de formación específica sobre todo lo que es la educación transformadora, todo lo que son las metodologías participativas, y una vez que conozcamos estos ámbitos de actuación, pues ya meternos más concretamente en la programación de sus cursos y cómo diseñar esos cursos de manera que sea un proceso educativo transformador con metodologías participativas. Bueno, pues en el primer encuentro nosotros lo que queríamos plantearles era pues, que ellos revisaran su práctica educativa, sus proyectos, sus cursos y vieran un poco cuál es también pues, el ideal de educación al desarrollo en el que creen, ¿no? Como organización. Nosotros vimos que tenían muchas ganas de hablar, de contarse cosas, de debatir, y eso siempre es muy productivo para este proceso, ¿no? Y sobre todo la idea era ver un poco en qué punto estaban educativamente hablando y hacia dónde querían llegar, por así decirlo. De ese primer encuentro iba a salir pues, el diseño del camino que nosotros íbamos a recorrer luego posteriormente con ellos, ¿no? Muchas veces nos pasa que luego repercute también en que te sigues cuestionando más cosas de toda la organización. Y ahí salieron un montón de cosas que a nosotros, por ejemplo, no esperábamos. Marciana total, vamos. Y dentro de los colegios y dentro de la propia organización. Abrió una puerta nueva de investigación o de acción que podría ser el que se plantearan como organización otro tipo de cosas que son colaterales o que van unidas al ámbito educativo. Y a nosotros nos pareció una oportunidad genial, ¿no? Nosotros no hemos podido acompañar ese cuestionamiento más global de la organización o de otros tipos de proyectos que están llevando a cabo, pero sí les dijimos o les empujamos a que ellos siguieran ese camino, ¿no? Por así decirlo. Yo venía creyendo que me iba a llevar un montón de materiales para leer, para estudiar y que lo iba a compartir allí con la sede, y apenas me llevo material, digamos, de que no habéis aportado, ¿no? Sino más cuestiones, reflexiones, ¿no? Entonces, creo que esa frase un poco pues, resume la intención de ese encuentro, que no era tanto que nosotros les dijéramos que la educación transformadora, la educación para el desarrollo, ni nada de eso, sino más que ellos
identificaran en qué punto se encontraban, reflexionaran sobre ello y vieran cuál era su tipo de ideal de educación, ¿no? Entonces, pues creo que esa frase de Pachu pues resume bastante el objetivo de ese encuentro. ¿Vale? Así que comemos y esta es la mesa. El segundo encuentro pues era hablar de técnicas, ¿no? y dinámicas, ¿no? El objetivo era que ellos vivenciaran pues, las técnicas dinámicas que solemos utilizar cuando hacemos un proceso de educación al desarrollo con un grupo, ¿no? Acompañando a un grupo, ¿no? Un elemento importante es que las vivieran para que las pudieran aprender bien, ¿no? Muchas veces las dinámicas las leen y luego no saben muy bien cómo utilizarlas. Que ellos expresaran dudas sobre cuando se utilizan. Pero siempre está detrás. Era el objetivo que yo quería o que ellos quieren. Entonces hay dinámica que yo creo que van a lograr el objetivo, pero al final no lo han logrado o no lo quieren lograr. Y sobre todo lo que nos parecía muy interesante trabajar con ellos era que vieran que las técnicas dinámicas son necesarias en todo el proceso de acompañamiento de un grupo, que muchas veces las técnicas nos parece que las utilizamos al principio para que el grupo y luego ya nos dedicamos a darle chapa, sino que las técnicas dinámicas tienen que ser algo adheridas al contenido, por así decirlo, ¿no? Y que casi todo se puede trabajar, o todo, acompañados de dinámicas de aprendizaje interesantes, ¿no? Fue un fin de semana también pues, donde disfrutamos mucho porque el grupo se divirtió mucho haciendo las dinámicas, lo pasamos muy bien porque suelen ser siempre pues, muy divertidas y hubo momentos para todo, ¿no? Para jugar, para reflexionar, para profundizar, incluso hasta para soltar algunas lagrimitas en momentos así más de profundidad o de compartir cosas más personales, ¿no? La tercera sesión formativa que celebramos con Madre Coraje fue ya la concreción de todo lo que veníamos preparando en el proceso anterior. Fue ponernos delante de los cursos universitarios que ellos imparten, hacer un análisis crítico de cómo se desarrollan y bueno, y hacer como un simulacro, entre comillas, es decir, tener una vivencia grupal de cómo diseñar un curso de educación para el desarrollo para la universidad, en donde todos los elementos de la metodología transformadora, de la educación transformadora, con metodologías participativas, pues se fueran desgranando poco a poco en todos esos elementos que habíamos venido observando y que, bueno, que habíamos venido trabajando con ellos de forma un poco más solapada en el resto del proceso. Y bueno, va a ser básicamente como el que hicimos al final del curso pasado. Le cambié un poquito el nombre y tal, y bueno, pues no sé. Luego miramos tranquilamente qué parte a lo mejor si quiere, ¿vale? Alguna de presentación de Madre Coraje, que es la que siempre se me olvida. Yo me llamo Emilio Ribote, soy de Rota y sigo desde el principio en Educación para el Desarrollo. Me llamo Ana de Ros, soy técnico del área de educación y vengo de la delegación de Málaga. ¿Estáis preparadas? ¿Estáis preparadas? ¡Preparadísimas! ¿Listas? ¡Listísimas! ¡Ya!
nosotros cuando empezamos a observarlos, pues lo que veíamos era que, bueno, que había unas figuras concretas dentro de la central en Madre Coraje, en concreto a quienes yo fui con más asiduidad a ver fue a Javi, que eran los que daban la formación y la daban ciertamente incorporando algunos elementos participativos, pero sin mucho hilo conductor, sin mucha planificación de la secuencia de las sesiones, sino que como Javi es una persona con muchísimos recursos, pues él lo que hacía era poner al servicio del grupo los recursos que él conoce sin mucha planificación. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues que, si bien es cierto que al grupo le gustaba la formación, no había un proceso en el que era el mismo grupo el que descubría todos los contenidos que Madre Coraje quería transmitir al grupo. Nosotros planteamos situaciones donde el grupo vive determinadas cosas y son ellos mismos los que van sacando las conclusiones. Y una vez que se reflexiona con el grupo las conclusiones, pues entonces cuando el dinamizador, la facilitadora o como lo queráis llamar, es cuando se aporta la información nueva que va construyendo aprendizaje nuevo sobre lo que el grupo ha construido. Para nosotros era muy importante reorganizar la manera en la que planificábamos porque en estos últimos años hemos descubierto que la metodología que llevábamos a cabo tal vez no era la más apropiada ni la que provocaba realmente transformación en el alumnado. Para nosotros el aprendizaje con la espiral, la metodología de la espiral, era una metodología que queríamos incorporar, ¿no? Partir de los intereses del alumnado, preguntarnos por las causas, partir de lo que ya sabe el alumnado para descubrir una realidad, enfrentarla como es su actitud frente al mundo, qué parte de responsabilidad tiene la realidad mundial y a partir de ahí construir lo que son alternativas y bueno, decisiones individuales y colectivas para transformar la sociedad desde cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, esa espiral la queríamos incorporar en las programaciones y además queríamos que se incorporasen los voluntarios de educación para el desarrollo a estas planificaciones, a estos diseños y programaciones de los cursos de la universidad, porque no queríamos que se mantuviesen al margen y que solamente participasen como personal de apoyo para llevar a cabo dinámicas, sino queríamos que las sintieran las programaciones y la formación en la universidad como algo propio, como algo que ellos mismos habían diseñado y construido. Yo creo que se estáis poniendo o estamos poniendo el tema dinámicas como algo más importante de lo que hay que lograr, que es un poco el fondo de lo que se quiere lograr, que es un curso o que es un día de desarrollo en una clase. Entonces, yo por lo que veo últimamente es que me parece que estamos poniendo demasiado énfasis en eso y creo que a nivel ya de medio adultos o adultos, lo de la dinámica sí puede apoyar, pero que yo no lo veo tan importante, concretamente en este curso. Se ponía mucho énfasis en las dinámicas, como eso fuese lo importante, y yo creo que hay que aterrizar luego también en los núcleos y en los asuntos del curso, ¿no? Porque me daba la impresión de que, bueno, íbamos a jugar y de paso aprendíamos algo. No, vamos a aprender algo y si puede ayudar alguna dinámica, pues ayuda, pero que no sea lo fundamental, cuando sea necesario. Y creo que con adultos cada vez es menos necesario las dinámicas. Con alumnos de colegio sí lo veo a lo mejor más importante, pero con gente de universidad o gente voluntariado, que más o menos son adultos de 40, 50 años, creo que las dinámicas pueden entorpecer incluso porque el adulto se siente cohibido. Cuando se trabajan las metodologías participativas en educación para el desarrollo, pues en cualquier momento nos damos cuenta de que son procesos de transformación personal y de transformación colectiva, que son absolutamente necesarias si queremos realmente transformar el entorno en el que estamos, tanto a nivel local como a nivel global. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en todo este proceso de formación en participación, pues nos hemos encontrado con el cuestionamiento de cómo está la participación en la estructura de Madre Coraje.
Como ellos están en el curso y son los dinamizadores, yo creo que a veces acaparan demasiado porque el voluntario que viene a lo mejor no tiene las suficientes ideas. Entonces se siente como cohibido, se siente como espantado de alguien que viene con muchas cosas a esto, cuando a lo mejor habría que, lo que hemos hecho hoy, pues ver qué es lo que pasa en vosotros y no darnos ya prácticamente casi todo hecho masticado. Intentamos no acaparar demasiado protagonismo, pero al final sí que lo hacemos. Al final estamos interviniendo más de la cuenta. La verdad es que sí, pero los principios son muy complicados y de lo que se trata es de que Javi y yo estemos para intentar dinamizar el grupo, sobre todo al principio, que la gente está un poco bloqueada, no sabe exactamente qué es lo que se pretende, qué grado de concreción queremos sacar, y hay gente que se retrae y no quiere participar tanto, y para eso estamos dos personas, para intentar sacar lo mejor de cada uno. Aunque a veces puede ser el efecto contrario, que estemos acaparando un poquito más de atención de la que debiéramos, monopolizando, ¿no?, las ideas y los aportes. Pero ahí estamos, mordiéndonos la lengua todo lo que podemos. El proceso de acompañamiento de la central a las delegaciones pues es una cosa compleja, es muy complicada, porque entre que la gente de la central tiene poco tiempo y que la gente de las delegaciones tiene un ritmo completamente diferente de trabajo y de formación y de incorporación de todo esto, pues hace que en muchas ocasiones no exista el espacio en el que se pueda generar una conversación, una filosofía conjunta, un debatir cuáles son los contenidos que queremos trabajar con el grupo y después de qué manera podemos hacerlo, cómo lo organizamos, qué dinámicas nos parecen las más adecuadas, qué podemos hacer con el grupo si se genera alguna inquietud. Entonces, como estos espacios ha sido muy complejo generarlos, pues no se ha conseguido el empoderamiento total de los voluntarios y voluntarias, incluso técnicos de algunas delegaciones, para ser ellos los que realmente lleven a cabo los cursos en sus facultades. Que la primera vez que fuimos a verlos estaban Javi y Ana, pero era Javi el que llevaba el peso absoluto del curso y Ana tenía un papel subsidiario. Al año siguiente sí que vimos cómo planificaban conjuntamente, que eso ya es un paso para que se desprenda un poco el centralismo del formador inicial, ¿no? A la hora de organizar un curso hay muchos pasos que tienes que seguir hasta que finalmente lo tienes estructurado, ¿no? Y todas las metodologías que hemos aprendido con la espiral te llevan a esa seguridad que yo hablo a la hora de enfrentarte a un curso en la universidad, que era mi temor, que ya no es, sobre todo ya no es esos alumnos, porque al final pues la universidad a veces te pone como el miedo, pero luego te enfrentas que son alumnos que con una edad en la que tú puedes perfectamente explicarle cosas, pero el miedo es el saber si vas a ser capaz de dinamizar a ese equipo y a ese grupo, que salgan sus ideas y que no sea una clase magistral y una ponencia simplemente y ellos escuchando, sino que sea una interacción entre todos, y eso es lo que me ha ayudado a la espiral. Y después fuimos viendo cómo Ana sí que fue pues tomando un papel un poco más protagonista en la formación. No solo en la formación, sino en el acompañamiento del grupo, porque también otro de los elementos que incorporaron a raíz de la formación fue
que la formación que ellos daban no se podía quedar en el curso, sino que si queríamos que fuera un proceso de educación para el desarrollo completo, tenían que promover que el grupo planificara una acción posterior en donde se viviera un poco que el transformar se consigue transformando. Y para hacer acciones hay que planificarlas dentro del horario del curso y darle sitio tanto a la planificación como a la acción. En ese acompañamiento del grupo, Ana sí que ve su potencial, porque es verdad que ella ve, y yo también lo veo, que lo hace muy bien. Entonces, desde la planificación de la acción en Málaga hasta que la acción se ejecuta, es Ana la que lleva todo ese proceso. Y la verdad es que la acción sale muy bien, evaluado tanto por el grupo de chavales de Málaga como por ella. Y bueno, y por el evento en donde el grupo de Málaga hizo su acción. Mi nombre es Alexandra Cruz Requena, soy técnica del área de educación de la Delegación de Madre Coraje Granada. Sandra, que era quien lo coordinaba, quería que, como las personas que estábamos preparando el curso éramos diferentes y las que lo íbamos a impartir éramos diferentes, el curso, si tenía que cambiarse absolutamente todo, excepto el nombre, como dice, se cambiase para que el curso fuera nuestro. Dice que podemos hacerlo perfectamente en sus clases, pero que le mandemos un poco papel de trabajo. ¿Se ve lo hecho? Sí. ¿Y planchado? Sí. Vale, pero me lo envía todo, ¿vale? Hacemos un correo así con los correos de todo y ahí lo vamos pasando la info. Vale. En el trabajo en el área de educación para el desarrollo, con el grupo de educación de voluntariado, de hace unos 5 años ahora venimos incorporando un proceso en el que los voluntarios trabajan de una forma autónoma, independiente. La verdad que no noté mucha diferencia en ser técnico, voluntario o yo que estoy de prácticas. Sí, de hecho me sorprendió porque nos daban mucha libertad. Si tienes una propuesta, dila y la podemos hacer. Los propios voluntarios se enganchan muchísimo más, se sienten mucho más parte del proyecto y luego llevan a cabo la implementación y demás y se unen en un proceso más largo del grupo de educación. En todo este proceso de educación para el desarrollo, a lo largo de este curso de comunicación solidaria en Granada, hemos tenido el acompañamiento de la espiral desde el inicio. Entonces ha sido un trabajar y tener en cuenta constantemente ese proceso educativo, constante tanto en nuestros previos planteamientos y preparación previa y planificación previa con el grupo de educación, ¿no? Trabajar ese proceso con el grupo de educación, al igual que trabajarlo con el grupo de participantes en el propio curso de comunicación solidaria. En Granada la verdad es que hemos aportado bien poco, porque ya ellas tenían su dinámica colectiva, de trabajo colectivo, con el voluntariado que tienen allí, ¿no? de pensar entre todas qué es lo que queremos trabajar, pensar entre todas de qué manera lo queremos trabajar y organizarnos entre todas para que el curso no lo dé solamente Sandra, que es la técnica de educación para el desarrollo, sino entre todo el grupo. Entonces un poco allí lo que aportamos fue más que nada dinámicas concretas, técnicas concretas y un apoyo a lo que es la secuencialidad. Pero es verdad que en Granada cuando nosotros llegamos eso lo tenían ya bastante incorporado. La clave no es llevarte un listado de elementos claves para repetirlo igual.
La clave en verdad que nosotros buscamos en ese momento es desatar las ganas o el deseo de aprovechar elementos importantes en tus circunstancias y en tu territorio y ponerlos a funcionar. Es decir, si ellos han podido, ellas han podido en otro sitio, ¿por qué nosotros no podemos? Porque al final, yo creo que una vez que tú tienes las herramientas y tienes las ideas claras de hacia dónde el rumbo que quieres tirar, es un problema de voluntad, de querer ponerte con las manos a trabajar, con lo que tengas, con las mimbres que tengas, con las personas que tengas a tu alrededor e intentar pues llegar lo más lejos posible. No marcarte metas, sino caminar con ellos y avanzar, y moverte, y evolucionar. Al fin y al cabo, vamos, yo creo que casi siempre suelen ser la clave es la voluntad y el querer hacer y el querer caminar, ¿no? La gente de Granada hace un ejemplo grandísimo de cómo cuando uno se lo cree, ¿no? lo transmite y lo hace posible, ¿no? A mí me parece que se están dando unos pasos agigantados, ¿vale? Porque ahí hay un trabajito de pico y pala de algunas personas como María José, ¿no? De que se cree firmemente, bueno, María José y todos sus compañeros, ¿no? Pero que se creen firmemente todo esto que estamos hablando, de que la educación transformadora es un proceso de transformación personal, colectiva y para después transformar el entorno. Y entonces ese trabajo de pico y pala, de poquito a poco, pues está generando mucha apertura dentro de la estructura, aunque todavía queda muchísimo. Y después el reto que a nosotros nos parece que tiene Madre Coraje en estos momentos es el trabajo con las delegaciones, es decir, en las delegaciones hay gente que ya está convencida de todo esto, que son los técnicos y las técnicas de educación para el desarrollo, pero es fundamental desde nuestro punto de vista que ese convencimiento se convierta en cultura organizacional, ¿vale? Y donde realmente se trabaja más cerca de los territorios es en las delegaciones, porque la central es cierto que va y viene y es quien está en la cabeza pensante de los proyectos que se hacen y de cómo se hacen, pero después la gente que ejecuta en sus provincias son la gente de las delegaciones. Entonces, creemos que es importante que este trabajo de generar participación, de generar espacios horizontales, de valorar el trabajo de todo el mundo por igual, de cohesionar los grupos para que todo el mundo se sienta igualmente valorado, escuchado, reconocido, y de ahí que generemos proyectos comunes y colectivos y además donde se puedan incorporar chicos y chicas que después de haber participado en los cursos o en cualquier otro proyecto de educación para el desarrollo quieran canalizar su inquietud a través de Madre Coraje, encuentren realmente un espacio donde poder implicarse, donde poder comprometerse y donde poder trabajar por el cambio. Y no solamente un espacio donde tengan que hacer una tarea muy concreta, donde no se ve tampoco demasiada transformación. Han pasado 3 años y pico, 4, y aquí tengo el sobre que escribí. Las expectativas. Cortito. Y a ver si se ha cumplido lo que puse en su día. Están leídas. Bueno, pues yo creo que sí, porque lo que puse fue que nuestras prácticas en la universidad sean mejores, entre comillas,
entendidas como transformadoras, divertidas, amenas y a fin de cuentas que tuviéramos un sello propio, ¿no? Las 5 expectativas creo que se han cumplido, si no con total perfección, pero sí bastante, ¿no? Yo pienso que hemos conseguido un poco más, hemos conseguido afincar o hemos conseguido un proceso. Estoy andando en esta dirección y la verdad que estoy agradecida por esta oportunidad. Pues creo que sí. Muy bonito. Muy bonito. Puse que quería aprender herramientas para poder enfrentarme a los grupos y trasladarle eso tan bonito que he descubierto que es la educación para el desarrollo. Formarme cada día más para poder actuar mejor. Plantearnos cómo estamos haciendo las cosas, qué sentido le damos a nuestras intervenciones. Conocer otras realidades y otras personas para poder enriquecerme. Hacer que estas experiencias compartidas se resuman en una mejor práctica. Conseguiré quitarme esos miedos y tener la confianza suficiente, y puse, si me dan herramientas, seguro que sí. Así que yo creo que sí. Muy bonito. Sí. Sí, sí. ¿Me lo puedo quedar?